Hoy quiero hablarte de 30 palabras. 30 palabras que lo cambiaron todo. Pero antes de hablarte de esas 30 palabras que para mí lo cambiaron todo, quiero contarte algo que sucedió en Estados Unidos a finales del siglo XIX. Se trata de dos hombres, Wilson y Porter. Estos dos hombres trabajaban para el gobierno estadounidense y fueron condenados y sentenciados a morir en la horca por robar dentro del sistema de correos de Estados Unidos. Esto sucedió en 1829. Porter, uno de ellos, fue ejecutado el 12 de junio de 1830, pero con Wilson fue diferente. ¿Por qué? Porque 3 semanas antes de la ejecución de Wilson, este fue indultado por el presidente de Estados Unidos, que en aquel momento era Andrew Jackson. Wilson fue indultado. Se le dio la oportunidad de un indulto para que no tuviera que morir en la horca. Pero aquí viene lo impactante de esta historia. Y es que Wilson rechazó el indulto. Esto fue algo que sacudió los cimientos del sistema judicial de Estados Unidos, porque no se había visto jamás una cosa igual, que alguien rechazara un indulto, ¿no? Finalmente esto, por supuesto, llegó al Tribunal Supremo de Estados Unidos, donde se dictaminó la siguiente resolución que te voy a leer, resolución que dictaminó el presidente del Tribunal Supremo. Y dijo así: un indulto es un acto de gracia, un perdón para el cual la entrega es esencial, y la entrega no está completa sin la aceptación. Entonces puede ser rechazado por la persona a la que se presenta el indulto. Y si se rechaza, no tenemos ningún poder para imponer el indulto. Por lo tanto, dice, un indulto que se rechaza es un indulto negado. ¡Wow! Fíjate, porque dice, la entrega no está completa sin la aceptación. La entrega no está completa sin la aceptación. Un indulto que se rechaza es un indulto negado. Ahora, en Juan 3:16 encontramos el indulto de Dios para el mundo. Encontramos el perdón de Dios para el mundo. Encontramos el indulto emitido por Dios para todos nosotros, para todo el mundo, para todo hombre y mujer. Son las 30 palabras de Juan 3:16 las que cambiaron mi vida y la vida de millones y millones y millones y millones de hombres en la historia, y también, por supuesto, la de muchos de vosotros aquí. Y son las siguientes: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta para mí es la frase más maravillosa jamás escuchada. Son las 30 mejores palabras nunca escritas. Si pudiéramos elegir un versículo entre los 31.103 versículos de la Biblia para comunicar lo que Dios siente por nosotros, para comunicar lo que Dios puede hacer o lo que hizo por nosotros, este es el versículo, esta es la buena noticia, este es el Evangelio, aleluya. Todo lo que necesitamos saber de Dios está en estas 30 palabras. Lo que Dios ha hecho y lo que Dios nos ha dado. Y todo comienza con un Dios que no tiene principio y concluye con una vida que no tiene fin. Hace 2000 años nos concedieron un indulto. Pero para recibir ese indulto, nosotros tenemos que recibirlo. Tenemos que querer recibirlo. Y muchos de los que estamos aquí hace tiempo que recibimos ese indulto. Y hoy estamos disfrutando de algo hermoso, que es la vida eterna. Porque la vida eterna no es algo que vamos a disfrutar al final de los tiempos, cuando partamos de esta dimensión y de esta tierra. La vida eterna es algo que tú y yo podemos empezar a disfrutar ya aquí, en esta tierra. Entonces, escucha algo, porque la entrega no está completa sin la aceptación. Y quiero tomar unos minutos para hablar sobre este indulto que encontramos en Juan 3:16. Lo primero que quiero que veamos es el motivo. ¿Cuál es el motivo? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese es el motivo es el amor de Dios. El otro día cayó en mis manos un libro muy divertido. Se titula el libro
Es muy jocoso, te ríes mucho, porque se titula Cartas de los niños a su pastor. Si queréis luego os lo paso. Y quiero que leamos algunas reflexiones que me hicieron gracia de ese libro, ¿no? Y, por ejemplo, Pedro, de 9 años, le escribe a su pastor y dice, por favor, pastor, diga en su sermón que Pedro ha sido un niño bueno toda la semana. Este Pedro es listo, ¿verdad? Esteban, de 8 años, querido pastor, me gustaría ir al cielo un día porque sé que mi hermano no va a estar allí. Lorena, de 9 años, tiene una idea para hacer crecer la iglesia. Dice, pastor, creo que más gente vendría a la iglesia si la trasladáramos a Disneyland. Alejandro, de 10 años, escribe, querido pastor, haga una oración por nuestro equipo de fútbol. Necesitamos que Dios nos ayude o necesitamos un portero que sea mejor. Carla, de 10 años, escribe, querido pastor, ¿hay demonios en la tierra? Creo que hay uno en mi clase. Rafa, de 11 años, escribe, querido pastor, me gustó su sermón del domingo, especialmente cuando terminó. Este no. Este Rafa hay que enseñarle. Pero fue sincero, ¿verdad? Me gustó su sermón, especialmente cuando terminó. Patricia, de 10 años, escribe, pastor, lamento no poder dejar más dinero en la ofrenda, pero mi padre no me ha dado un aumento de paga. ¿Podría usted dar un sermón sobre los aumentos de paga para los niños? Y la última, y esta es mi favorita de hoy, porque viene como anillo al dedo para expresar lo que estamos compartiendo ahora mismo sobre el amor de Dios. El motivo es el amor de Dios. Es Andrés, de 8 años, y escribe lo siguiente. Querido pastor, sé que Dios ama a todo el mundo, pero eso es porque no conoce a mi hermana. Ahora tengo una noticia para Andrés y para todos los que estamos aquí hoy. Dios ama a todos, Dios ama incluso a la hermana de Andrés. Amén. Y yo voy a decir por qué. Porque Dios es amor. ¿Puedes repetir conmigo? Dios es amor. Amén. Dale un aplauso al Señor. Las personas muchas veces no somos dignas de amar todo el tiempo. ¿Verdad? Yo amo a mi esposa mucho, pero hay días que me cuesta más. Y a ella le pasa lo mismo conmigo. Las personas no son dignas quizá de amar todo el tiempo, pero Dios es amor. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que Dios no es que tiene amor para dar. No, es amor. O sea, Dios no sabe hacer otra cosa que no sea amar. No puede no amar. No sé si me entendéis. Y esto es lo que lo cambia todo. Porque fue Dios quien inició la historia de amor con la humanidad. No fuimos nosotros, fue Él. Incluso cuando caímos, quien se acercó a nosotros, quien se inclinó hacia nosotros. No hay nada bueno, escúchame, que podamos hacer para que Dios nos ame más. Pero es que tampoco hay nada malo que podamos hacer para que Dios nos ame menos. Lo vuelvo a repetir. No hay nada bueno que puedas hacer para que Dios te ame más. No es por tus obras, no es por lo bueno que eres. Tú no puedes hacer nada para que Dios te ame más. Pero es que tampoco puedes hacer nada malo para que te ame menos. Porque Él es amor. Él te ama. No hay nada que puedas hacer que le impida amarte. No sé si estás hoy aquí y quizás piensas, soy demasiado malo, soy demasiado tal, estoy demasiado perdido, no doy la talla. Quizás estás pensando eso, pero déjame decirte que Dios te ama. Él te ama. Dios no ama porque tú le agradas o porque tú haces determinadas cosas. Él te ama porque Él es amor. No porque hayas hecho algo para merecerlo. Déjame decirlo de este modo. Dios nos ama tanto en nuestro peor día como en nuestro mejor día. Él nos ama. Amén. El otro día un joven estaba en un lugar tomando un café con un amigo y había otro joven allí. Empezamos a hablar de las cosas de Dios. Tengo conversaciones muy guapas, ¿no? Me encanta. Es lo que más me gusta, evangelizar, ¿no? Y estábamos ahí y dice este joven que me lo acababan de presentar, dice, Dios no puede amarme porque... Y ahí cuando dijo, Dios no puede amarme porque, dije, lo paré un momento, no sigas. No sigas, porque simplemente no existe una palabra después del porque.
Ya que si tú llenas ese espacio en blanco después de ese por qué, da igual lo que tú pongas detrás porque siempre vas a estar equivocado. ¿Cómo? Sí, da igual porque no hay un por qué detrás. Dios no me ama porque he matado. Dios no me ama porque soy un infiel. Dios no me llama porque soy un adúltero. Dios no me llama porque soy un drogadicto. Dios no me ama porque... No, no hay nada que puedas poner detrás porque Dios te sigue amando. Dios es amor y no hay ningún por qué que puedas decir para que Él te deje de amar. Entonces el amor de Dios es así, el amor de Dios es gratis, es espontáneo, es una influencia espontánea que nos es dada del cielo, desde el mismo corazón de Dios para todos nosotros, para todos los seres humanos. Entre todos los que estamos aquí esta mañana, no hay ni un solo hombre o mujer, niño o niña que Dios no ame. Pero es que no hay hombre, mujer, niño o niña fuera de este edificio que Dios no ame. No hay mujer, hombre que Dios no ame en Águilas. No hay hombre, mujer que Dios no ame. No hay ladrón, no hay preso, no hay delincuente, no hay cocainómano, drogadicto, no hay asesino, no hay dictador malvado, no hay adúltero. No hay una persona que Dios no ame. Aleluya, dan un aplauso al Señor. ¿Por qué? Porque Dios no nos mira basado en nosotros. Nos mira basado en sí mismo, en su naturaleza, y su naturaleza es amor. Entonces el amor de Dios es mucho más que un sustantivo. Dios es amor. Eso es un sustantivo. Dios es amor. Pero Él es mucho más que un sustantivo, porque Él convierte ese sustantivo en un verbo. Porque es un amor que no se queda simplemente en meras palabras, no se queda solamente en la expresión porque de tal manera amó Dios al mundo, sino que pasa a la acción. No es algo que se queda en un sustantivo, sino se convierte en un verbo. Y ese es el segundo punto, el método. ¿Hemos visto? El motivo. El motivo es porque Él nos ama, pero el método es que dio a su Hijo unigénito. ¿Qué hizo? Dio. Di conmigo, dio a su Hijo unigénito. O sea, el amor de Dios no se quedó solamente en meras palabras, sino que pasó a la acción. Él dio a su Hijo unigénito. Hace algunos años, el instructor de paracaidismo Michael Costello, de 42 años, que tenía una experiencia desde el ejército, pero también ya después del ejército, una experiencia de más de 10 o 12 años de saltos con paracaídas, cientos y cientos de saltos en paracaídas, y no hubo ningún incidente, pero un día cuando estaba volando a 4.000 metros, él estaba volando con Gareth Griffith, un chico de 21 años que iba a saltar por primera vez con este experimentado instructor. Gareth no tardó en descubrir lo bueno que era su instructor, cuando ambos tiraron de la anilla y su paracaídas no se abrió. Estaban cayendo en picado al suelo y se enfrentaban a una muerte segura porque ambos dependían de ese paracaídas. Pero entonces Michael Costello, el instructor, hizo algo increíble. Justo antes de impactar con el suelo mientras caían, Michael agarró a Gareth de 21 años. Él sabía que Gareth tenía mucha más vida por delante que él. Y justo antes de impactar con el suelo, él lo abrazó. Y justo en el momento de impactar con el suelo, se dio la vuelta e hizo que su cuerpo golpeara primero contra el suelo. Michael Costello murió en el acto, pero Gareth se fracturó la columna, pero no quedó paralítico, sino que se recuperó y hoy día sigue vivo haciendo vida normal. Y todo porque un hombre tomó el lugar de otro. Un hombre se dio la vuelta para que otro pudiera vivir. Y déjame decirte algo, escúchame, porque hace 2000 años Dios te abrazó y se dio la vuelta. Y Él no descendió 4000 metros porque Él vino del cielo a la tierra. Él descendió de mucho más alto que este hombre y vino a morir por nosotros. Cuando dice que Él dio, es una palabra enorme. Que Él dio. Dar significa la muerte de Jesús en la cruz. Significa una entrega total, significa que entregó hasta la última gota de su sangre preciosa por ti y por mí. Dios significa que Él se dio la vuelta por mí y por ti. Amén. Ahora piensa en lo siguiente. Quiero que medites conmigo en esto.
Tú no quieres un médico, ¿verdad? A no ser que te sientas enfermo. ¿Alguno quiere un médico? ¿Cuándo quieres un médico? Cuando te sientes enfermo, ¿verdad? No quieres un salvavidas, a menos que sientas que te estás ahogando, ¿verdad? No quieres a Michael Costello, este instructor de vuelo, hasta que te das cuenta del que el paracaídas no se abre, ¿verdad? Y sabes que la realidad es que no queremos un salvador hasta que no nos damos cuenta de que necesitamos un salvador. No queremos un salvador hasta que nos damos cuenta que somos pecadores. Por eso es tan importante que nos demos cuenta de que todos y cada uno de nosotros somos pecadores. En el momento en que nacemos, el paracaídas, amigo mío, no se abre. Y necesitamos que Dios nos abrace. Dios jamás hubiera provisto salvación si hubiéramos nacido con salvación. Por eso, si no sentimos la necesidad de salvación, la cruz no sirve para nada, la cruz se hace inútil. Porque la cruz nos revela a los hombres y mujeres buenos que nuestra bondad no es suficientemente buena. La cruz nos muestra hasta dónde nosotros podemos llegar, los hombres, hasta dónde podemos llegar en pecado y hasta dónde está Dios dispuesto a llegar por nosotros para salvarnos y liberarnos de nuestro pecado. Por eso es tan importante que entendamos que la cruz es algo que no solamente fue hecho por mí, sino que fue hecho a causa de mí. No sé si entendéis lo que quiero decir. Yo tengo que entender que la cruz no solamente fue un regalo para mí, sino que la cruz fue por causa mía. Porque tú y yo necesitamos identificarnos con la cruz y saber qué papel representamos nosotros en todo esto. ¿Qué papel representamos nosotros ante la cruz? El famoso pintor Rembrandt pintó una obra excelente, un cuadro maravilloso, memorable, llamado Las Tres Cruces. Es un cuadro que representa la crucifixión en el Gólgota, momentos antes de que Cristo muriera. Y vemos que Rembrandt comienza en las sombras y en los rostros que pinta y representa el momento de una manera única, extraordinaria. Esta obra ha sido estudiada y asombra ver desde los soldados romanos y las mujeres que están ahí pintados, y se ha observado todos los detalles de esta pintura minuciosamente. Pero finalmente lo que dejó boquiabiertos a los críticos de arte que la estudiaron es que entre las sombras oscurecidas había una imagen de un hombre a los pies de la cruz que era responsable de crucificar a Jesús. Y cuando analizaron profundamente se trataba de un autorretrato de Rembrandt. O sea, Rembrandt se puso a sí mismo en el cuadro de las tres cruces como responsable de la crucifixión de Jesús. Él reconoció que él también era el responsable de que Jesús muriera en la cruz. Todos somos y nacemos pecadores. Todos somos responsables de la muerte de Jesús en la cruz. Nuestros pecados enviaron a Jesús a la cruz. Esto no es algo que podemos pasar por encima. Esto es algo que tenemos que abordar tarde o temprano en nuestra vida, porque nos va a la vida eterna en ello. Pero la buena noticia, ¿sabes cuál es? La buena noticia es que el problema del pecado fue solucionado por Jesús. No fue solucionado por mí ni por ti, fue solucionado por Jesús. Dios no solamente dijo te amo y eso es todo. No. Él no dijo solamente te amo. El sustantivo se convirtió en verbo. Dios actuó por amor al morir por nosotros en la cruz del Calvario. El motivo fue el amor. El método fue la muerte, dando su vida en la cruz. Él se dio la vuelta por ti y por mí. Aleluya. Amén. Así que el motivo fue el amor. El método fue morir en la cruz. Pero también hay un mandato. Dice, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Escucha esta increíble historia. Un millonario, un multimillonario que tenía un hijo a quien amaba mucho. Bueno, este hombre, este multimillonario, era amante del arte. Coleccionaba obras maestras de los grandes pintores como Picasso, Van Gogh, Rembrandt. Él tenía el dinero para coleccionar todas esas obras de arte y enseñó también a su hijo a amar el arte y a amar todo lo relacionado con las pinturas y todo eso. Era un pasatiempo que hacían juntos, comprar obras de arte. Resulta que estalló la guerra de Vietnam y el joven tuvo que ir al frente y trágicamente murió en combate. El corazón de este padre se rompió en 1000 pedazos. Y tan solo unos pocos años después,
este hombre, este multimillonario, también falleció. Los herederos enseguida planearon subastar, según las órdenes que él había dejado en su testamento, subastar todas las obras de arte. Enseguida todos los marchantes de Estados Unidos que conocían a este hombre y que sabían que tenían todos esos cuadros, todos los marchantes de arte de Estados Unidos, de Europa, también los museos deseaban esas obras. Entonces el día de la subasta, antes de sacar ningún cuadro y empezar a pujar por ningún cuadro, lo primero que sacaron fue una pintura que era un retrato del hijo de este hombre. Una pintura que era el retrato del hijo de este hombre. El abogado de este hombre había recibido instrucciones que antes de sacar ningún cuadro a subasta pública, primero tenía que sacar el cuadro del hijo de este hombre rico. La gente, cuando vio el cuadro ese, que no era de ningún pintor famoso, los marchantes de arte que habían ahí, todos los especialistas y críticos de arte que estaban allí para pujar, empezaron a quejarse, ¿no? Exigiendo que pasaran. Bueno, quita eso, hombre, pasa ya las obras de arte, no estamos aquí para perder el tiempo. Quita esa pintura, no tiene ningún valor. Los marchantes y expertos de arte querían ir directamente a los cuadros de mayor valor. Pero el subastador, con el mazo en la mano, comenzó a decir: ¿quién ofrece $100 por este retrato? Nadie decía nada. Todo el mundo en silencio. Pasados unos segundos, un hombre sentado en la parte de atrás ofreció $20 por el cuadro. Este hombre se trataba de un amigo y compañero del joven que había fallecido en la guerra y que había combatido con él en la guerra de Vietnam. Nadie más pujó por el retrato. $20 a la una, $20 a las dos, $20 a las tres. Adjudicado el cuadro al joven del fondo. Inmediatamente, cuando eso sucedió, el abogado del multimillonario tomó la palabra, movió al subastador y dijo: señoras y señores, hasta aquí ha llegado la subasta, ya no habrá más pujas hoy. Mi cliente dejó instrucciones específicas de que quien comprara la pintura de su hijo tendría todo lo demás. Él dijo exactamente: el que elija a mi hijo lo obtiene todo. El que elija a mi hijo lo obtiene todo. Y hoy te digo, el que elige a Jesús lo obtiene todo. El que elige a Jesús, el Hijo de Dios, lo obtiene todo. Aleluya. Obtiene perdón, obtiene el indulto, obtiene la nueva vida, la vida eterna, y obtiene también el cielo. Aleluya. Amén. Elige al Hijo hoy y lo obtienes todo. Elige a Jesús hoy mismo. La pregunta es: ¿cómo puedo elegir a Jesús? ¿Cómo elijo al Hijo? Aarón, los chicos de la alabanza salgan. ¿Cómo puedo elegir al Hijo hoy? Jesús nos quiere dar una llave, o Él, mejor dicho, nos dio una llave para obtener al Hijo. Él nos lo dice 5 veces en Juan capítulo 3. Jesús nos dice 5 veces cómo podemos elegir al Hijo. Y voy a leer los versículos y quiero que me digáis, leyendo estos versículos, cuál es la palabra clave, cuál es la llave. Dice así: para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es la llave? ¿Cómo? Es creer. Creer está en el cruce entre perecer, morir o la vida eterna. Juan 3:16 comienza con Dios y su amor y termina en el cielo, pero la clave está en si creemos o no. No podemos recibir perdón sin creer. Porque un indulto no se recibe hasta que decides recibir el perdón. Creer es la puerta, es la clave, es la llave que nos abre la vida eterna. No son tus buenas obras,
No es que pertenezcas a una denominación, soy católico, soy testigo de Jehová, soy evangélico. No, no se trata de eso. No es ser judío, no es ser católico, no es ser evangélico, no es ser musulmán. La puerta no se abre tampoco por venir aquí a los pies del Rey. Porque aquí no tenemos nada para ofrecer, solamente Jesús. Él es la puerta, Él es la llave que abre la vida eterna. Jesús es la puerta y la llave que abre esa puerta es creer. Believe. Si hoy crees, la puerta se abre por completo. El amor de Dios es un candado. Lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz es un candado y la llave que lo abre es la fe, es creer. Pero ¿cómo te vas a ir hoy de aquí? Ese es el cruce. Esa es la decisión más importante de tu vida. Hay decisiones, muchas decisiones importantes en tu vida. Con quién me caso, qué estudio, qué voy a trabajar, dónde voy a vivir. Pero la decisión más importante de tu vida es si vas a creer en Jesús. Porque eso va a decir dónde vas a pasar la eternidad. ¿Sabes? En Nueva York, cuando estuvimos en julio, me hubiera gustado poder visitar un lugar que se llama el Muelle 54, en el río Hudson. Ese muelle se ha convertido en un lugar muy turístico. Lo llaman ahora la pequeña isla. Little Island. Es island. Pero el Muelle 54 era donde se suponía que iba a atracar el Titanic. Y antes de que pudieran llegar a ese muelle, 1.517 personas perecieron en el Atlántico Norte. Cuando el Titanic se hundió y 1.517 vidas se perdieron, un telegrama fue enviado desde Southampton, en Inglaterra, al Muelle 54. Ese telegrama está allí, como un memorial, para poder verlo. Y cuando hablaban en ese telegrama de los que sobrevivieron y los que perecieron, no decía nada de la condición social. No decían si eran millonarios, ricos, pobres. No decía tampoco si eran niños, mujeres, hombres, padres, madres, abuelos. No, nada de eso. Solamente ese telegrama tenía 2 columnas. 2 columnas. Columna número 1, salvados. Columna número 2, perdidos. Y déjame decirte que esas siguen siendo las 2 columnas hoy día. Salvados y perdidos. ¿En qué columna vas a estar tú? Amén. Todo depende de una llave. Todo depende de creer. Creer lo que Dios ha hecho por ti. Creer en el camino que Dios ha provisto para que tú puedas llegar al cielo. Un camino provisto por el Hijo a través de su muerte en la cruz. La llave no es bautizarte. Es que me bautizaron en la iglesia católica cuando nací. La llave no es bautizarte, ni siquiera aquí, es creer. No es tomar la comunión, es creer. No es donar una cantidad económica a una iglesia o a una causa, no, es creer. No es unirse a una iglesia, es creer. No es ser ni siquiera una buena persona, es creer, creer, creer. Aleluya. ¿Sabes? He comenzado contándote acerca de un juicio, ¿verdad? Y un indulto. Un indulto no recibido, por cierto. Y quiero terminar también con lenguaje jurídico. No sé si alguna vez has oído la expresión desacato. En la tele, espero que haya sido. Espero que no lo haya oído nunca en un juicio de verdad, ¿no? Pero en la tele, ¿verdad? Ahora estoy viendo una serie de abogados y esa expresión, desacato. El otro día leía que en Estados Unidos un juez había condenado por desacato a un hombre por bostezar durante el juicio. No es broma. Había condenado por desacato a la corte a un hombre por bostezar en el juicio. ¿Pero qué es desacato? Desacato es tomar como común o como ordinario algo que debe tomarse en serio. Desacato es tomar algo grande, algo enorme y despreciarlo. Eso es desacato. Y sabes, escúchame esto. Cuando escuchamos las palabras Dios te ama, cuando tú escuchas Dios dio a su Hijo por ti,
Cuando tú escuchas, Dios se dio la vuelta por ti y tomó el peso de la cruz muriendo por ti. Cuando escuchas las palabras, Jesús hizo posible el cielo para ti. Jesús hizo posible el perdón para ti. Cuando tú escuchas, Jesús hizo posible el indulto para ti. Cuando escuchas, Jesús en la cruz murió por tus pecados. Cuando escuchas esas palabras y lo que haces es estar pendiente del reloj, de las llaves para agarrar el coche porque tienes hambre, eso se llama desacato. Eres culpable de desacato. Es desacato. El cielo lo da todo por nosotros y queremos irnos corriendo porque se nos enfría el pollo. El cielo lo da todo por nosotros y estamos en desacato porque no tomamos en serio lo que el cielo ha hecho por nosotros. Yo le doy gracias a Dios porque Jesús vino. Le doy gracias a Dios porque se dio la vuelta por mí. Pero la cuestión es que, como he dicho, la entrega no está completa sin la aceptación. El indulto no es efectivo si no se recibe. Y Dios nos ofrece esta mañana el perdón y el indulto. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? Venir, escuchar la música, simpatizar con nosotros, escuchar la palabra y salir igual que viniste, sin tomar una decisión en tu vida. Se llama desacato. Este es el llamado que Dios tiene hoy para nosotros. No sé por qué predico esto, pero muchos de los que estamos aquí recibimos el indulto hace tiempo. Amén. Recibimos ese perdón hace tiempo. Y hoy estamos aquí cantando, predicando, estamos adorando como personas perdonadas porque recibimos ese indulto. Los que ministramos, yo mismo que estoy aquí predicando, los que estamos aquí, no estamos aquí porque somos elocuentes o porque predicamos muy bien o porque cantamos muy bien o porque servimos muy bien todos los que están en algún área sirviendo en la iglesia. No, estamos aquí porque hemos recibido el perdón. Hoy tú también puedes recibir el perdón. No te vayas en desacato a casa hoy. ¿Y cómo lo hago, Pastor Josué? Jesús dijo, ningún hombre puede ver el reino de los cielos a menos que nazca de nuevo, en Juan 3:3. Y sabes, esto puede pasar hoy. Nacer de nuevo es recibir el indulto, es recibir el perdón. Ojalá puedas decir hoy, yo lo recibo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Estás dispuesto a recibir ese perdón? ¿Vas a decidir nacer de nuevo? Solo tienes que aceptar que eres pecador y después creer. Esos son los dos puntos. Tienes que reconocer que eres pecador. Porque si no sientes que necesitas médicos, no. Si no reconoces que estás enfermo, y luego tienes que creer. Tenemos que reconocer que no podemos cambiar nuestra condición pecaminosa con un sacerdote, con un pastor, con buenas obras. No, solamente Jesús puede arreglarlo. Y es creer que Dios envió a su Hijo para arreglar nuestra condición pecaminosa. El otro día hablaba con otro joven y hablaba sobre esto. Y me decía, yo estoy en el punto 1. Bueno, fue sincero conmigo. Reconozco que soy un pecador de la pradera. Soy un pecador profesional, me dijo. El segundo punto, pastor, es el que me está costando más. Pero voy hacia ello, porque ya estoy reconociendo que soy un pecador, que no soy feliz, que estoy vacío, que he probado un montón de cosas y nada me llena. Y lo que te oigo decir, crea en mí una sed de algo más. Es creer que Dios envió a su Hijo para arreglar nuestra condición. Si quieres recibir el indulto, solo tienes que orar, decir, Dios, reconozco que soy un pecador. Creo que moriste por mí en la cruz, por mis pecados, y hoy te confieso como mi Señor, como mi Salvador. Te entrego mi vida. Y sabes, esto no es una invitación a una nueva religión. La religión te pide 2 horas, incluso menos, a la semana. Esto es una invitación a una relación con Jesús. Hoy tu vida puede cambiar, pero el perdón tiene que ser aceptado. Dios nos ofrece el indulto, pero tenemos que aceptarlo. Porque la entrega no está completa sin la aceptación. Amén. Ponte de pie.
Si hoy quieres recibir este indulto, que así se titula este mensaje, indulto recibido, no te vayas en desacato. Yo quiero que muchos de nosotros ya hemos recibido este indulto, pero que cerremos nuestros ojos y oremos todos para ayudar a aquellos que quieren recibir el indulto hoy. Cierra tus ojos, vamos a orar. Repite conmigo si quieres, si realmente quieres recibir el indulto, quieres recibir a Jesús en tu corazón. Ora conmigo, repite conmigo con fuerza. Ayudamos a la iglesia, a los demás, a los que lo están haciendo por primera vez. Amado Jesús, creo que eres el Hijo de Dios. Creo que en la cruz tomaste mi pecado. Tomaste mi vergüenza. Tomaste mi culpa. Y moriste por todo ello. Te enfrentaste al infierno. Y lo hiciste por mí. Para que yo no tuviese que ir allí. Al tercer día, resucitaste de entre los muertos. Para darme vida eterna. Para darme un lugar en los cielos. Para darme un propósito en la tierra. Y para devolverme a una relación contigo. Hoy, Señor Jesús, me aparto de mi pecado para nacer de nuevo. Ahora tú eres mi Padre. Jesús es mi Salvador. El Espíritu Santo es mi ayuda. Y el cielo es mi hogar. Ahora termina diciendo, indulto recibido. Amén. Aleluya.